La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros, estimados hermanos oyentes de la buena palabra del Señor. Muy buenos días a todos ustedes, quienes son participantes de este gran mensaje de la palabra de Dios, que día a día es transmitido y comunicado a través de tantos pueblos y ciudades, y asimismo desde un extremo de la tierra hasta otro, el mensaje de Dios, la palabra viva de Dios del Evangelio vivo, es comunicado a cuantas familias. Hoy, amados oyentes en el Señor y hermanos y amigos, este mensaje de Dios es dirigido a todos ustedes, a quienes aman la palabra del Señor y a quienes gustan el pan de lo alto y a quienes participan de la comunión del pan espiritual, que es la cena verdadera y la verdadera comida. Hay una palabra en la Biblia conocida como iglesia. La iglesia es un tema importante cuando hablamos de la iglesia a nivel de todas las congregaciones, de todos los grupos, religiones que existen a nivel de toda la tierra. Pero es verdad también que esta palabra es mal utilizada y mal formada dentro del conocimiento de las personas, porque en realidad mucha gente que lee la Biblia no entiende concretamente qué es la iglesia. Hay una diversidad de opiniones y formas. De hecho, hasta el día de hoy, muchas personas siguen pensando que la iglesia son las cuatro paredes donde la gente se reúne para hablar de Dios, para escuchar los mensajes, para escuchar las exposiciones bíblicas, o donde se hacen las reuniones. Y para mucha gente, pues, hay un montón de formas de entendimiento, y que todo eso en realidad es lo que trae hasta el día de hoy a mucha gente en confusión cuando uno dice: ¿a qué iglesia voy? O yo tengo mi iglesia, y le pone un nombre sucesivamente, y entonces comienza a formarse ese rechazo cuando dice: yo tengo mi iglesia. Tú tienes tu iglesia o tú tienes tu religión. Y entonces, amados oyentes, la palabra iglesia, que en la Biblia más en el Nuevo Testamento es mencionada, nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, encontramos allí un contenido que dice así: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gracias, Señor, por tus palabras. Jesús, como maestro, vino a dejar estableciendo un discipulado y posteriormente un apostolado. Cuando estaban los 12 discípulos, no conformaba todavía aún la iglesia, pero sí buscaba Jesús el poder hallar una base fundamental en uno de los creyentes, en uno de sus escogidos, para poder allí edificar y comenzar a trabajar por la formación de la iglesia viva. Y todo esto da inicio a poder comprender y a desatar el nudo de lo que es la iglesia. Por ejemplo, según la historia, en la Congregación Católica Romana se enseña que Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica, por decir. Pero ¿es esto real? ¿Es una verdad? ¿Concuerda con lo que Jesús estaba enseñando? Dado que en aquellos tiempos la Iglesia Católica ni existía. Pedro, de origen judío, no tenía nada que ver con Roma. Cuando ellos llegaron a Roma, al igual que Pablo, eran perseguidos por los romanos y no tenían nada que ver con sus costumbres, con sus enseñanzas. Ellos predicaban una doctrina del Evangelio vivo de Dios y no concordaba con las costumbres romanas. Al contrario, antes eran perseguidos, difamados
e incluso muertos por ellos mismos. Entonces casi no tiene concordancia en ninguna forma, pero sin embargo es utilizada una teoría en base a este versículo de que Pedro es el primer papa de Roma y el fundador de la Iglesia Católica. Pero Jesús, al momento que expresa estas palabras diciendo: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si Jesús tomó la atribución como maestro de poner en Pedro la piedra principal, la base fundamental de la iglesia, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Qué atributo tenía Pedro para que Jesús haya visto en él la forma de la iglesia viva, la forma de lo que es la base fundamental y el fundamento de una creencia firme, de una fe sólida y de una mente positiva en Dios, para que Jesús haya visto en él con agrado el poder decirle: sobre esta piedra, sobre esta base, sobre esta forma de hombre, de allí tiene que nacer la iglesia de Jesucristo. Entonces veamos, volviendo un poquito más atrás, también dice en el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículo 42, desde allí empezamos viendo que dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Piedra es una base, piedra es algo sólido, firme, fuerte, pesado. Entonces, así es como las Santas Escrituras comienzan a hablar de esta base fundamental, como por ejemplo Pedro. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos, queriendo encontrar en ellos una respuesta sólida, firme y contundente para poder hallar en ellos su capacidad, su estado espiritual. Para encontrar en ellos o en alguno de ellos la firmeza con la que Dios quería ver el fruto de todo el trabajo de evangelización y de formación que Jesús con ellos estaba día tras día. En el mismo libro de Mateo, capítulo 16, desde el versículo 13 al versículo 17, allí encontramos una parte importante en la que se establece la razón por qué Jesús lo coloca a Pedro como la base fundamental de la iglesia. Dice: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Bien, hasta ahí culmina la primera pregunta. Para los discípulos no era nada difícil responder a esta pregunta y transmitir la opinión de lo que decían las gentes acerca del Hijo del Hombre en aquellos días. Bueno, la respuesta está en el versículo 14. Unos opinaron que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y otros que algunos de los profetas del pasado. Hasta ahí la pregunta estaba tan sencilla, donde cualquiera de los discípulos de aquella época podían responder. Pero cuando entra la pregunta más comprometedora, ya no preguntándole lo que la gente dice, sino: ¿qué dicen ustedes de mí? Hablaba por él Jesús cuando dice el versículo 15, y él les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Ahí no tuvieron la misma facultad que en la pregunta anterior. Porque es fácil responder acerca de la opinión de lo que la gente dice, de las murmuraciones o críticas o opiniones, pero una cosa era para los discípulos responder a la pregunta que Jesús le dice: ¿y ustedes, quiénes dicen que soy yo?
Ellos eran los que estaban con Jesús todos los días, viendo, oyendo todas las cosas que se hacían. Y no por un día ni dos, estaríamos hablando ya de un largo tiempo prudente para que una persona que tiene la mente abierta, los ojos abiertos, el entendimiento abierto, pudiera responder. Pero la verdad es que la pregunta era muy comprometedora, de manera que todos callaron, porque una palabra expresada de manera incorrecta, en ese caso, era perjudicial para los apóstoles, los discípulos. ¿Por qué? Porque se comprobaría de una y de otra forma que todavía no había firmeza, no había fe determinada y asimismo una formación espiritual firme que pudiera decir con certeza y con claridad, tú eres esto. Pero en este caso, Pedro clamó, Pedro buscó, no quiso responder por sí mismo, por el temor a equivocarse, que es lo que pasa hoy en día. Mucha gente responde y responde y responde cuestiones de la Biblia, sobre Dios y sobre tantas cosas, pero sin tener base y fundamento. Pedro, como hombre espiritual, buscó en Dios, buscó en el Espíritu Santo, buscó en lo más profundo de lo divino encontrar la respuesta para que se cumpla allí algo como lo que dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y yo te enseñaré las cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. O también para que se cumpliese lo que dice en otro versículo del libro de mismo Mateo, capítulo 11, en el versículo 27, que dice el Señor así: todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Bien, por ejemplo, para poder dar testimonio fiel y verdadero, tenía que uno de los 12 buscar en la inspiración de Dios, buscar en la inspiración de Dios la respuesta, para que también se cumpla esta palabra que fue dicha por el profeta Job en aquellos días, en Job capítulo 32, versículo 8, dice el Señor así: ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. O sea que el entendimiento exacto de la palabra y una respuesta correcta de todas las cosas que a Dios se refiere, no la puede tener el hombre por sí mismo, solamente la inspiración. Y Pedro fue precisamente lo que él hizo: buscar en Dios la respuesta exacta para que luego Jesús pudiera ver con agrado esa respuesta e incluso decirle: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo 16, versículo 17? Entonces respondiendo Jesús le dijo, veamos el 16 primero, dice: y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Bendito sea Dios. Si Pedro, si Mateo, o si alguno de los discípulos hubiese respondido por su propia cuenta, como es lo que se suele hacer comúnmente, entonces la respuesta podía haber fallado, porque carne y sangre no puede ver más allá de las cosas que verdaderamente es necesario ver. Y eso es también lo que el apóstol Pablo hace comprender en el libro 2 de Corintios. La necesidad de que para conocer las cosas divinas no es carne, no es sangre lo que permite que las cosas sean hechas así. En el libro 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice Dios a través del apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Si todo lo pudiéramos discernir a través del ojo humano,
de un ojo carnal, y no de los ojos del alma, de los ojos de la conciencia, verdaderamente todo el tiempo el hombre se equivocaría. Pero para que se cumpla su palabra, de acuerdo a lo que dice 2 Corintios 5:16, es la manera correcta, como debería ser, como el apóstol, en este caso Pedro, que pudo descubrir en la pregunta de Jesús una respuesta correcta. También aquí nos manda Dios como ejemplo para que nosotros podamos conocer de manera correcta todas las cosas. Dice 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. Porque el conocimiento tiene que ser espiritual, tiene que ser no según ojo, sino según verdad, que es espíritu. Porque solamente el espíritu es lo que dice la Escritura, que nos puede guiar a toda la verdad. De acuerdo al libro de San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice el Señor: pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Bendito sea Dios. También dice la misma palabra en San Juan 15:26. Pero cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Esto fue lo que aconteció en Pedro. Pero si como carne y sangre hubiese querido encontrar la respuesta a la pregunta de Jesús, Pedro y cualquier otro de los demás pudiera haberse equivocado. Estimado hermano, esta es la razón. Porque Jesús encontró en Pedro la base fundamental de lo que es una verdadera iglesia, de lo que es una verdadera persona que mantiene íntima comunión con Dios. Y eso es lo que le hace a la persona una iglesia viva. Estamos hablando hasta allí como una base fundamental de la iglesia en sí mismo. En este caso, Jesús encontró en Pedro esa base fundamental. Pero sobre esa piedra primaria, de allí tenía que irse construyendo la iglesia verdadera de Cristo. Y eso se construiría a través del mismo formato que Jesús encontró en Pedro. Que para poder entender las cosas divinas y para poder descubrir las cosas celestiales, entonces no lo hizo ni con carne ni con sangre. Lo hizo con el hombre interior, lo hizo con el Espíritu, lo hizo con la revelación de Dios, porque entonces fue allí como pudo encontrar la verdadera respuesta, y allí es cuando Jesús le atribuye el derecho a ser la piedra fundamental de la iglesia. Entonces, para poder encontrar en este tiempo una persona que se una a la forma de Pedro para ser parte de la iglesia de Cristo, tiene que esa persona reunir esa cualidad importante de que tiene que ser todo con el hombre interior y no con el hombre externo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, también el Señor los dice así claramente: que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Dice así el Señor. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Porque es necesario que para conocer y descubrir las cosas divinas, tiene que ser únicamente con el Espíritu. Porque el Espíritu es la verdad, eso dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 6. Entonces, ¿cómo podríamos descubrir nosotros que verdaderamente somos parte de la iglesia que Cristo fundó en Pedro? Solamente tiene que ser con la espiritualidad, para que así se cumpla, libro de Juan capítulo 4 versículo 22, que dice el Señor: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Versículo 23 también dice 4:23. Mas la hora viene
y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, hasta allí era la expresión de Jesús cuando sus discípulos estaban formándose para la gran comisión del gran apostolado. El apóstol Pablo ya posteriormente, aunque no era él uno incluido de los 12, pero era el hombre que estaba escogido para cumplir el ministerio entre los gentiles, de ser el ministro de los gentiles llevando el evangelio de la gloria de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice el Señor: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Si Pedro hubiese mirado simplemente el cuerpo de Jesús, físicamente se hubiese confundido una y otra vez, que no estaba por demás. Y es así como la gente hoy en día cuesta reconocer y cuesta entender y cuesta saber lo que proviene de Dios y lo que proviene de la carne. De hecho, es con ojo humano, es con forma humana y con mente humana lo que se discierne las cosas celestiales de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice también en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14: mas el hombre animal no entiende las cosas que provienen del Espíritu de Dios porque le son locura, y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Y entonces tiene que la persona estar circuncidada con la circuncisión de Cristo, que es una circuncisión espiritual no hecha simplemente con la letra. En este caso, Pedro utilizó la virtud de Dios, el poder de Dios, y Dios quiso mostrar en él la cualidad en respecto a la pregunta de Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice el Señor: en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, ¿no? ¿Qué hizo en ese momento Pedro? Se despojó de sí mismo, quitó sus propias palabras, se despojó de su propio pensamiento, se despojó de su propia opinión y quiso que Dios hablara por su boca para poder dar una respuesta correcta, para poder hablar las cosas justas, de manera que pudo encontrar Jesús la palabra más hermosa en decirle: bienaventurado, feliz, dichoso, bendito tú, hijo de Jonás, porque lo has hecho correctamente. Entonces, hermanos, allí es donde estamos hablando de la base fundamental de la estructura de la iglesia como piedra fundamental. O sea, cualquier persona, hoy, mañana y siempre, donde quiera que sea, en el lugar de la tierra que sea, que tenga esta cualidad como Pedro, que busque en Dios la respuesta y que no hable con carne y sangre, allí está la iglesia de Cristo. En el libro 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, también es la palabra expresada del apóstol Pablo a Timoteo. Dice: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. ¿Cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo? Es el mismo apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 6, ahí aclara acerca de lo que es la casa. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como hijo sobre su casa. Ahí está el punto. Cristo es el Espíritu Santo derramado. Cristo es la unción en el corazón y la mente de la persona. Cristo es la luz, el que permite alumbrar el conocimiento. Dice: mas Cristo como hijo sobre su casa,
la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Bendito sea el Señor. Ahí está hablando de una casa personal. De una casa personal donde Cristo, que es el Espíritu, se derramó en cada uno como miembro en particular, Y también volviendo al libro de Hebreos, entonces encontramos, al libro de Timoteo, lo que Pablo le recomienda a Timoteo en este caso. Para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Entonces miren, estimados hermanos, cómo es que este plan divino del Señor se va cumpliendo, se va manifestando y va tomando forma lo que es la iglesia del Señor. Y entonces la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, hasta allí no estaba tanto hablando de la conglomeración de las personas. Estaba hablando de él mismo, en este caso, de Timoteo, ¿no? Para que así, desde sí mismo, pudiese hablar correctamente y dar palabras justas y palabras precisas a la reunión, a la asamblea en la que estaba formando, apoyando para que se forme una iglesia verdadera de Cristo. Entonces, por decir, vamos a seguir viendo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, comienza ya a hablarse de la formación de la iglesia en base a la predicación del Evangelio, y luego también estará haciendo ver Dios a través de su palabra la forma de la iglesia y la manera como la iglesia tiene que estar formada y sobre qué bases. Hechos capítulo 2, versículo 46, versículo 47, dice el Señor: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Hay una palabra importante: perseverancia y mantenerse en unanimidad, unánimes. ¿Cuándo? ¿Cada fin de semana? No, decía cada día. Procuraban mantenerse reunidos, unidos, juntos, las personas que se iban añadiendo, que iban escuchando, porque ellos participaban de la palabra verdadera que era dirigida, en este caso a través de Pedro. En el caso cuando Pablo le habló a Timoteo, a través de Timoteo. ¿No? Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí estamos hablando de la iglesia como el conjunto de personas, los que iban tomando la comunión, participando del pan que es la palabra, y los que iban formando la característica de la iglesia como la formó Jesús en el caso de Pedro. ¿Qué decía? Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios con gracia con todo el pueblo. Todo era algo espiritual. Y por esa cualidad que ellos mantenían, comunión, sencillez de corazón, mantenían estar unánimes, compartían y alababan, Dios permitía que se añadan día a día personas a la iglesia, porque esos otros también Dios los incluía en el plan de la salvación. Y así es como la iglesia crecía, o sea, el número de personas. Entonces ahí comprendemos que la iglesia no son las paredes. La iglesia es la reunión de las personas que se juntaban en una misma mente, en un mismo corazón, para participar de las cosas santas del Señor. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, el conjunto de los hermanos que se encontraban reunidos, ¿cómo estaban ellos
un ejemplo en los días de Pentecostés. Dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Bendito sea el Señor. Estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unidos en una forma mancomunada, no divididos, no separados. Estaban conscientes de que era necesario, de que ellos tenían que mantener la unidad en el espíritu, tenían que mantener la unidad en un solo pensar. También dice en el mismo libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bendito sea Dios. La unidad en el espíritu, la unidad en la comunión, la unidad en el partimiento del pan, la unidad en la sencillez de corazón y la unidad en todos estos requisitos es lo que forma la iglesia del Señor. Pero sobre todo es buscando día a día descubrir en lo interior de cada uno las cosas espirituales para poder conocerse incluso entre los mismos hermanos. Para no es como hoy en día la iglesia de Cristo hoy en día, mirando cómo se viste el uno, cómo anda el otro, criticando, murmurando y no manteniendo la unidad espiritual, que es lo que comúnmente se ve. Pero eso en realidad no es la forma correcta de la iglesia. Sigamos viendo otros versículos más, como es el libro de Hebreos, capítulo 13, en el versículo 1, que también dice el Señor allí. Hebreos capítulo 13, versículo 1, la palabra del Señor dice claramente así: permanezca el amor fraternal y no olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Tiene que permanecer un amor fraternal entre las personas que conforman la iglesia de Dios para que sea una iglesia viva y para que tenga la cualidad con la que Jesús dio inicio a la iglesia. Cuando se inició en Pedro, hasta el día de los hechos en los apóstoles, hasta allí ya había un conglomerado de personas. No solamente era Pedro, sino ya eran muchos. Y esos muchos habían sido predicados por los apóstoles. Y los apóstoles y ellos juntamente, que hasta allí todavía eran discípulos, había una gran unidad espiritual, había una unión entre hermanos y todos esperaban en una misma mente y en un mismo corazón la manifestación gloriosa de Dios, y es por eso que allí se dio este gran derramamiento de poder del Espíritu Santo y esa iglesia fue bendecida, esa iglesia fue bautizada con poder de lo alto. Hay cosas como las que hoy en día se ven en diferentes lugares. Esta es mi iglesia, yo soy la iglesia está acá, la iglesia es mía. Esa iglesia viva es la iglesia de Cristo. No tiene nombre, pero sin embargo hoy en día se utilizan nombres para colocar seudónimos a los diferentes grupos o denominaciones, pero sin embargo cada uno llevando a su lado a los fieles. Que aquí estamos con Dios, que los de allá son del diablo, estos están mal, esos son del infierno. Así es la forma de la iglesia de hoy. La iglesia de Cristo en aquellos días no estaba buscando aquello. Lo que buscaba es que se sumen las personas que estaban llamados para formar parte del plan de salvación y hacer que en ellos sea Dios manifestado, vivificado, y esas personas sean salvas. Es la forma de la iglesia. Entonces, seguimos viendo más adelante, después de Hebreos 13:1, 13:2, también tenemos en el libro de Romanos. En el libro de Romanos también dice el Señor acerca de la unidad que tiene que mantener el grupo de hermanos que conforman el cuerpo de Cristo, o también, como dice el apóstol Pablo, la iglesia del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amándonos los unos a los otros con amor fraternal,
previniéndonos con honra unos a otros. Amén. También dice en el mismo libro de Romanos capítulo 13, versículo 13, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. El 16, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodados a la humildad, no seáis sabios en vuestra opinión. Bendito sea el Señor. Entonces miremos, hermanos, la característica y la forma de lo que es mantener la unidad de la iglesia. Unidos, unánimes, comunicando la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, mantenerse en un amor fraternal y previniéndonos, tratando de cuidarse mutuamente con honra los unos con los otros. Amados hermanos, la forma de la iglesia del Señor es una cualidad única, que muchas cosas de las de hoy en día no concuerdan con esta realidad. Desde los días pasados también fueron palabras escritas a través también del libro de Salmos, en el capítulo 133, versículo 1, desde ahí ya se habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Salmos 133, 1 dice el Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Qué hermoso es eso, qué maravilla es habitar los hermanos juntamente en uno. Porque solamente en Cristo es que podemos ser uno. Solamente en la luz podemos ser uno. Y solamente mediante la guía espiritual de Dios es que podemos ser uno. Pero como carne y como sangre jamás se puede ser uno, porque cada uno solamente ala para su propio lado. Piensa para sí mismo y no piensa como tiene que ser. Por eso es que en el mismo libro de Hechos, cuando encontramos este mensaje de lo que es la iglesia del Señor, en realidad a este punto es la que Dios quiera que se llegue a vivir esa verdadera vida apostólica, esa verdadera vida espiritual, esa verdadera iglesia. Libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 43, versículo 44, versículo 45, dice el Señor: y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había temor, no miedo, temor. Ese temor era Dios, no era el hombre. Porque la presencia del Dios vivo estaba allí en medio de estos grandes siervos. Hoy en día, en muchas congregaciones, en muchas llamadas iglesias, hay temor, hay miedo, pero ese miedo está sembrado por los mismos predicadores. No a Dios, sino de hecho a los mismos hermanos. Porque si no vas te ponen falta y comienzan a condenarte y utilizar la Biblia para sembrar miedo, temor, terror en los creyentes. Se usa persuasión. De hecho, mucha gente vive persuadida y no vive disuadida y convencida de que Dios es el que tiene que sembrar en ellos el temor. ¿Pero qué es el temor? Seguiremos viendo una cita para poder entender qué es esto. En el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, dice el Señor: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Y en Proverbios capítulo 8, versículo 13, el Señor dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, las personas que se congregaban trataban día a día
de mantenerse en el temor, o quiere decir apartado del mal o aborreciendo el mal, y en esa manera Dios encontraba en aquellas personas temor. O sea, eran gentes que trataban de mejorar sus caminos, de rectificar sus errores y unirse a esa comunión que es la iglesia. Entonces, dice adelante, repitiendo, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos, no divididos, y tenían todas las cosas en comunes. Ahí nadie decía que esto es mío, que yo tengo lo mío. No, era todo unánime, una sola familia. No habían dos, no habían tres, no eran 10, eran uno en el Señor. Una sola mente, un solo pensar. Versículo 45. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como a cada uno había menester. E incluso había un despojamiento con la finalidad de que ya ninguno viva como separado, como apartado, sino todos unánimes compartiendo las necesidades del uno con el otro y buscando hallar el uno en el otro una ayuda. Por eso decía el texto anterior, en el libro de los Romanos, ahí estaba esta expresión que decía, prefiriéndonos, ¿no? Y también otra parte decía claramente, previniéndonos, prevenirse, apoyarse, ¿no? Ser hospitalario. Porque solamente así es como se puede cumplir la palabra verdadera de Dios, que dice que eso hace que su iglesia se mantenga en amor. Veamos lo que dice en el libro Primera de Juan. En el capítulo 3, en el versículo 16 y versículo 17 hasta el 18. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 17. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? ¿Cómo? Es la pregunta. 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Esta es la forma como verdaderamente la iglesia de Cristo estaba establecida y cómo estaba estructurada en aquellos días. Y si volvemos al libro Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 20-21, dice el Señor, y si alguno dice yo amo a Dios, que esa palabra es fácil decirle, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pregunta, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero si se hace acepción de personas, si hay miramientos, si hay aborrecimientos, si hay menosprecio, si hay arrogancia, si hay soberbia, ¿cómo se puede llamar a todo eso iglesia de Cristo? Por eso es que hay una gran diferencia, pero una profunda diferencia entre la vida apostólica de antes, la iglesia del Señor, y lo que hoy en día conocemos. En muchas congregaciones dice, esta es la iglesia del Señor, con eso ya no se ajunten. ¿Cómo puede llamarse eso iglesia de Cristo? Se está enseñando a menospreciar, se está enseñando a aborrecer, se está enseñando a dividir, y así se llama iglesia de Cristo. Acá la Biblia no enseña eso, sino que enseña de que tiene que mantenerse una unidad
una mancomunada forma de vivir, y no solamente con los hermanos que están dentro del grupo, sino que Dios enseña que hay que seguir la paz con todos. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, el Señor dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Y también lo mismo dice en el libro de Hebreos, en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Las mismas expresiones están acá dichas, que verdaderamente las personas tenemos que procurar y mantener la paz y la armonía con todos. Libro de Romanos capítulo 12, versículos 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si se puede hacer, cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Con todos. Ahí no hay que con este sí, que con este no, porque dice Dios que Dios no hace preferencia de personas. Porque Dios es el mismo en todos y para todos. Pero seguiremos viendo a través de la Biblia cómo tiene que mantenerse la comunión de la iglesia de Cristo. ¿Cómo es la iglesia y la comunión que tiene que mantenerse? Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15 es la expresión de Dios a través de su palabra. Dice el Señor: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, la cual es el vínculo de la perfección. Siempre habla de un vínculo, el estar vinculados, el estar unidos, mediante lo que es el amor. El amor es comprender, el amor es tolerar, el amor es perdonar, el amor es sobrellevar. Y en realidad, estimados hermanos, no es una tarea muy sencilla, porque en realidad practicar todas estas cosas es lo que a través de los tiempos y a través de la historia ha sido la tarea más difícil. Por eso en psicología, en sociología se enseña que la tarea más difícil y la más profunda y ardua labor que existe entre un ser humano y otro y entre la sociedad viviente es la convivencia. Qué tarea tan dura el convivir una persona con otra, el esposo con la esposa, el hijo con el padre, entre hermanos, entre vecinos. Qué difícil es poder llegar a la unidad, a la unión, a ser compatibles, a vivir asociados y acomodados, no mirando cada uno para lo suyo. Pero sin embargo esta lucha, ayer, hoy y siempre será. Pero cuando hablamos de la iglesia del Señor, sea aquí o sea allá en el rincón del mundo, Jesús dice estas palabras: donde estuvieran 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos. Sean 2, sean 3, pero unidos, pero unánimes, despojados de sí mismos y acogidos a la propuesta de Dios. Libro de Mateo capítulo 18 versículo 20, el Señor dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la iglesia, si están unidos con un mismo fin, con un mismo propósito. Pero si el uno habla para un lado, el otro para el otro, entonces ¿cómo puede haber unión y mancomunada forma de vivir? Por eso el mismo Señor Jesús dice en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19, dice el Señor: y otra vez digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, en toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bendito sea Dios. Puede ser 2, puede ser 10,
puede ser 50, pueden ser 1000, puede ser 1.000.000, pero si en todos eso hay mancomunada forma de vivir, ya no hay 1.000.000, no hay 2, es 1. También lo dice la palabra en el libro de Amós. Ahí hay una clara parte que se habla así cuando dice su mensaje en el capítulo 3, en el versículo 3, libro de Amós. Es palabra del Señor que dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran en concierto? ¿Cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo podría ser iglesia de Cristo si hay división? Eso ya no es propio del Espíritu, sino solamente de la carne y de la sangre, porque no hay unidad. No hay unidad. El apóstol Pablo también hace mención en la segunda carta de los Corintios, cuando habla también acerca del mismo tema, diciendo cómo puede haber comunión entre las tinieblas y la luz. ¿Cómo puede haber entre ellos, entre esas dos fuerzas, cómo puede haber un juntamiento? Dice así, libro 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, 15 y 16, dice el Señor: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el fiel con el infiel? Versículo 16. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: andaré y habitaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Gracias, Señor. Qué grandes y hermosas son tus palabras, benditas y santas. Por eso, amados hermanos en el Señor, verdaderamente, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos hablando de algo muy, pero muy espiritual. No depende de la gran cantidad de personas que se estén allí manipuladas y congregadas y muchas veces oprimidas para que se haga un rebaño grande y creer que porque hay muchos es la iglesia del Señor. Pero sin embargo se usa demasiada filosofía, se usa demasiada astucia humana y estratagemas para poder mantener a toda esa gente aparentemente unida. Pero muchas veces no hay lo que estamos tratando hoy acá en esta parte. La iglesia verdadera de Cristo no es una iglesia persuadida, es una iglesia disuadida, convencida en Dios, porque Él dijo: andaré y habitaré en medio de ellos. Dios mismo, Cristo, la luz misma en el corazón de cada uno de ellos. Y eso es lo que hace que todos puedan ser uno. Y no sean 10, no sean 20, sino uno, aunque sean 1.000.000. Amados hermanos en Dios, cómo la palabra del Señor es tan poderosa para hacernos entender la forma, la estructura de la iglesia de Cristo. Esta iglesia del Señor es necesario, como decía antes, también que tenga que mantener la unidad, la unión. Y veamos algo más que dice también en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 16, que dice Dios allí en su palabra. Filipenses vamos a ver bien. Vamos a ver otro texto. Libro de Efesios, capítulo 4, en el versículo
2, 3 al versículo 7, dice el Señor: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados los unos a los otros en amor. Veamos, hermano, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos, que quiere decir prestos, activos, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad, la unión. Versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por el cual todas las cosas y en todos vosotros. Versículo 7. Empero a cada uno de nosotros nos es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo también 11 y 12. Y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros doctores. 12. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendito sea Dios. Ahí está hablando de todo el compendio de lo que es la iglesia y también los ministerios que Dios entrega a esta iglesia, que se mantiene en la comunión, en la actividad vinculada a la unidad del Espíritu. Por eso es que no hay una iglesia estructurada en Dios como el ejemplo de la primera piedra de Pedro, si todo estuviera basado en carne y sangre. Tiene que ser espiritual, para que incluso los ministerios del Señor, que son dados a aquellos que conforman la iglesia, estén repartidos y distribuidos en una forma correcta, según la voluntad de Dios, que es lo que dice el versículo 7. Empero a cada uno de nosotros nos es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir, a la medida del don del Espíritu Santo, de la luz. Y así es como la iglesia va trabajando cada miembro en la manera en que Dios le coloca y en la forma como Dios quiere que trabaje. Por eso, estimados oyentes en el Señor, hermanos en Cristo Jesús, grandes son las promesas de Dios, grandes son las palabras dichas por nuestros hermanos apóstoles, grandes son las palabras de los profetas y de cada uno de los que Dios utilizó para poder enseñarnos todas sus maravillas y todas las grandes expresiones dichas por estos grandes hombres del Señor. Y así, amados hermanos en el Señor, día a día la palabra es transmitida, los mensajes son dados y en realidad lo único que se busca es que todos podamos ser uno en Dios y todos podamos ser parte de esta gran autoridad de Dios que es la iglesia. No puede haber iglesia dividida, no puede haber iglesia cada uno por su lado. Libro de Filipenses, capítulo 3, también el Señor dice, en el versículo 16, empero, en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Gloria sea al Señor. Qué bonitas palabras, ¿no? Empero, en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa, ¿no? Qué hermoso
que es lo mismo también que el apóstol Pablo habla en la carta a los Gálatas, cuando dice, Gálatas capítulo 6, versículo 16, y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia sobre el Israel de Dios. Qué hermosas palabras, hermanos, ¿no? Israel, que traducido quiere decir Dios es Él, Dios vivo en el corazón de cada uno. Por eso también hay otro versículo que aclara ese texto, la traducción de la palabra Israel, en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 3, dice el Señor: ¿quién hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él? Qué hermosa palabra. Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, que traducido es, entre paréntesis, Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Bendito sea, Señor, tu palabra, ¿no? Si Dios está en él, ese tiene facultad de edificar, ¿qué cosa? La casa de Jehová, el templo de Dios vivo, empezando primeramente por su propia vida. Por eso es que el Señor dice, ¿no sabéis o ignoráis que vosotros sois el templo de Dios y que Dios mora en ustedes? ¿Que Dios mora en cada uno? Porque cada uno es una iglesia, es un templo individual de Dios, pero cuando nos juntamos todos como iglesia viva, el conjunto de las personas, para poder a Dios dar gracias y alabar su nombre. Entonces, amados hermanos en el Señor sigue diciendo acerca de los ministerios que Dios tiene para su iglesia. Libro 1 de Corintios, capítulo 12, en el versículo 27 y versículo 28, el Señor dice: pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. O sea, cada uno es un miembro en particular, en realidad. Cada uno es parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Dice el Señor, libro de 1 de Corintios capítulo 12, en el versículo 11: mas todas estas cosas obra uno, y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. A cada uno como miembro en particular, Cristo le reparte como Él quiere y lo coloca en el cuerpo para la labor que Cristo quiere. Versículo 12 dice: porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también es Cristo. Gracias al Señor. Entonces, amados hermanos en el Señor, es la forma como la estructura de la iglesia se va formando y se va desarrollando bajo estas cualidades. ¿Qué más dice el Señor? A ver, vamos a ver. Versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones y géneros de lenguas. Y sucesivamente otras tantas cualidades que Dios habla de la repartición de los ministerios que Dios da a la iglesia. Y sigue diciendo también en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 6 del 5 dice: pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Por eso se llama iglesia de Cristo, porque una misma luz, un mismo bautismo, una misma fe, un mismo espíritu es en todos. Empero a cada uno
le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es para valorar, para desarrollarse, para crecer, para servir. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros operaciones de milagros, y a otros profecía, y a otros discreción de espíritus, y a otros géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Entonces todo esto lo hace el mismo Espíritu. Hemos leído 1 Corintios capítulo 12 del versículo 3 al versículo 10. Esa es la estructura de la iglesia de Cristo. Todos unánimes, todos unidos con una misma mente, un mismo pensar. No hay dos, no hay tres, no hay 10. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 26 y versículo 27. Esta iglesia que Dios quiere, esta iglesia que Dios ama, tiene que ser una iglesia que se mantenga bajo los argumentos de la enseñanza de Dios. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27 dice el Señor: para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Esta iglesia es lavada, limpiada por la palabra del Señor, que mientras se junta el conjunto de los hermanos, el mensaje de Dios es transmitido a ellos para que pueda luego cumplirse lo que dice el versículo 27. Para presentársela gloriosa, para así una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, una iglesia pura y limpia. Y es allí donde los ministerios de Dios, lo que hemos leído antes, fluyen en cada miembro de la manera como Dios quiere, para que se cumpla el plan de Dios. Entonces, amados hermanos en el Señor, es Dios el que enseña a través de su palabra cómo en realidad, así como inició en Pedro la obra del perfecto evangelio, hoy también, mañana y siempre, tiene que ser difundido el mensaje de lo que es la iglesia de Cristo. Colosenses 1, 23, 24, el Señor dice: si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Versículo 24. Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahí sí hablamos del conjunto de hermanos, ¿no? Pero en el versículo 22 dice: si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Muchos hermanos, cuando no están unidos al cuerpo de Cristo, unánimes en un mismo espíritu, entonces es fácil que sean movidos porque no están fundados, no están sembrados, no están arraigados y no permanecen. Por eso muchos se apartan y se van buscando otras experiencias y a veces se llenan de confusiones, se llenan de argumentos y cada uno al final trata de alar para su propio provecho. Pero la iglesia de Cristo es algo que se mantiene en la unidad, se mantiene en la unión, se mantiene en un mismo fin, y es lo que también dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1. En el versículo 16 al versículo 23 es palabra del Señor que dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepa cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso es lo importante en este versículo, para que cada uno sepa cuál es la esperanza de su vocación, cuál es el propósito que Dios tiene con él, para qué lo ha llamado, para qué lo ha invitado a ser parte de la iglesia. Versículo 19. Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas en el venidero. Y sometió todas las cosas de debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y plenitud, en aquel que hinche todas las cosas en todos. Así es la estructura de la iglesia. Pero Cristo como cabeza de todo esto. Pero Cristo como la fuerza mayor. Como Cristo como el que dirige, el que maneja la estructura de la iglesia. Porque no todos pueden ser cabeza. Si uno es cabeza, otros son, ¿qué cosa? Miembros del cuerpo. Sin embargo, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, hay una lucha tenaz, porque todos quisieran ser cabeza. Todos quisieran comandar, y eso es lo que hace que exista tanta división. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 15. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo, la fuerza mayor. Cristo, la luz. Cristo, la potencia al máximo. Allí hay que mantener la unidad. Y los miembros del cuerpo trabajan en concorde, unos unidos a otros, sin tratar de que el uno codicie para mal la forma en que Cristo le puso al otro. Porque esto también es otro de los problemas que existe hoy en día. Cada uno quiere ser lo que el otro es. Entonces allí es claro ver que no es iglesia de Cristo. Porque anteriormente hemos visto que dice que Cristo repartió el don a cada uno como Él quiso. Y los puso en el orden que Él quiso. Uno es oreja, otro es boca, otro es mano, otro es pie, otro es cabeza, y así sucesivamente. No todos pueden ser la misma función. Pero la inconformidad, porque a veces muchos están colocados allí dentro de una organización, pero no como miembros del cuerpo de Cristo en la forma espiritual que Dios quiere, sino simplemente como carne. Y eso es lo que crea la división, la discordia, porque lo coloca el hombre, lo pone el hombre por el hombre y señala: tú eres esto, tú eres apóstol, tú eres ministro, tú eres obispo, tú eres aquí. Eso es carnal. Hay muchas cosas como estas en las que si entramos en detalle sería demasiado largo hablar y tratar. Libro de Colosenses capítulo 2 versículo 9 y versículo 10, el Señor dice así claramente: porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el que dirige el cuerpo, y no el cuerpo va a dirigir la cabeza. Por eso, como en otra parte dice también, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió, sino que siempre hay una base elemental en todo este trabajo del Señor. Entonces, estimados hermanos, también en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 16, es de Cristo, es del Señor, de quien todos tomamos gracia sobre gracia. Es la expresión de Jesús que dice. Vamos a ver.
porque en su plenitud tomamos todos gracia por gracia. De ahí es donde se toma, de la fuente principal. Y en Colosenses también, vuelta otra vez expresa el apóstol Pablo, que dice así, Colosenses capítulo 2, versículo 6, versículo 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él, como habéis recibido, lo que habéis recibido, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Así permaneced y así andad. Porque esa es la razón de ser participantes de la iglesia del Señor, estimados hermanos. Pero también dice, por ejemplo, en el libro Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo, vamos a ver bien, 12, versículo 15, hacia adelante dice el Señor. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no seré del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿O por eso no seré del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. ¿Qué es lo que tiene que haber al haber mancomunada forma de vivir y respeto en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Es no tratar de usurpar el uno en lugar del otro, ni envidiar la posición en la que Dios le coloca al uno y al otro. Si uno es oreja, tiene que ser oreja. Si el otro es ojo, tiene que ser ojo. Porque así es como el cuerpo físico también tenemos la experiencia, ¿no? Sigue diciendo. Y si todos fuesen un miembro, y si todos fuesen un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora, muchos miembros son, a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios. Y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que en nosotros son menos honestos, tienen más compostura. 24. Porque lo que en nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen unos por otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a uno se gozan. Qué hermosa palabra, hermanos, ¿no? Entonces, cuando hay divisiones, el uno queriendo ser el otro, muchas veces en una misma iglesia, todos dos quieren ser dirigentes, todos quieren ser pastores, todos quieren tener la misma operación, el mismo ministerio. Y eso en realidad es lo que el Señor hace ver que no es correcto. Pero sin embargo son cosas que se pueden palpar, que se pueden notar continua y permanentemente. Pero que en realidad no es así la forma legal de la iglesia del Señor. También el apóstol Pablo hace ver en una parte importante de la Escritura cómo también la iglesia, un ejemplo, lo que es la iglesia de Corinto, cómo esta iglesia
tenía una característica, pero bastante negativa, como el ejemplo de muchas iglesias hoy en día tienen esa misma forma. O sea, ¿cuántos corintios hay en diferentes partes de la tierra como iglesia? Por ejemplo, vamos a ver lo que dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 17 y 18, dice el Señor, hasta el versículo 22. Esto empero os denuncio, que no alabo, que no por mejor, sino por peor os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que haya entre vosotros aún herejías, para que sean probados y se manifiesten entre vosotros las personas que son verdaderamente cristianos. Versículo 20. Pues cuando os juntáis en uno, esto no es para comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. ¿Qué pues? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los unos que no tienen? ¿Qué os diré? No os alabaré, en esto no os alabo. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo toma el ejemplo de la iglesia de Corinto. Cómo se juntaban como iglesia, pero no para lo mejor, sino para lo peor. Porque al haber disensiones y discordia entre los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ya es una iglesia dividida. No hay unidad, no hay concordancia, no hay verdad, no hay justicia. Y eso entonces, amados hermanos, es lo que hace que todo eso que se llama iglesia en esta forma, más bien tome otro nombre, ¿no? Tome otros nombres, pero que no es la iglesia de Cristo. Pero sin embargo, Pablo toma como ejemplo ese lugar de Corinto para hacer conocer cómo esta iglesia se reunía para mal. Porque la cena, que es la palabra de Dios que descendía de lo alto, a través del apóstol, del siervo de Dios, no la querían comer. Porque cada uno comía en su propia casa, comía en sí mismo, se alimentaba de su propia enseñanza, de sus propias ideas. Y el pan que se compartía ya no les era grato, porque dice el versículo 20, pues cuando os juntáis en uno, esto no es para comer la cena del Señor, porque la cena del Señor es la verdadera palabra de Dios, dada como un alimento a todo el cuerpo, que desde luego lo compartía uno como cabeza. En ese caso Cristo, a través de Pablo, que era la boca. Cristo cabeza y Pablo boca, porque era el que transmitía la palabra, donde derramaba el pan para los oyentes. Pero estos hermanos como iglesia ya no querían comer la cena del Señor, que es la palabra, porque ya cada uno estaba lleno de sus propias ideas. Y Pablo dijo, os alabaré, en esto no os alabo. Así es como Dios no puede agradarse de una iglesia, de un lugar donde cada uno come su propia comida. Y cada uno se llena de sí mismo. Y cada uno se harta de sus propias ideas. Y por eso dice en el versículo 29 y 30, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, que es el pan, la palabra, no discierne, no le importa, porque él ya se hartó de sí mismo. 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, están adormecidos en sus propias ideas, en sus propias maneras.
Estimados hermanos en el Señor, gracias a Dios en este día por su grande, infinita bondad y misericordia y por sus palabras permitidas que Dios ha dado poder transmitir a ustedes acerca de lo que es la iglesia de Cristo, acerca de lo que es la iglesia del Señor. Recuerde esto, hermano, que la cabeza es Cristo y que los demás somos miembros del cuerpo. Que no hay dos cabezas, no hay 10, que uno es el Señor y los demás somos miembros en particular. Así que tomando en cuenta este último versículo que ya antes lo leímos, que es Efesios 4:15, dice el Señor, así que crezcamos en amor, pero no olvidando acerca de que todos tenemos que crecer, pero en uno que es Cristo la cabeza. Dice así, antes siguiendo la verdad en amor crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, a saber es Cristo. Amados oyentes en Dios, gracias a su grande bondad, culminamos esta palabra en este día, palabra de bendición, de vida, de ánimo y de aliento y de mucha prosperidad espiritual para aquellos que la oyen. Dios los bendiga ricamente, hermanos, y será hasta otra oportunidad. Que la paz y la gracia del Señor sea con ustedes, que Dios les bendiga infinitamente y que amen su palabra día a día, porque esto es vida. Dios les bendiga, hermanos. Amén.